La García, en Somos Radio. Me han hecho llegar la denuncia que han habido 2 vuelos en los cuales se ha transportado gas lacrimógeno de Argentina a Bolivia para poder reprimir a las diferentes movilizaciones que en estos momentos hay en Bolivia. El gobierno de Paz Pereira apenas también asumió y trató de llevar adelante una serie de medidas, un decreto semejante, parecido al 70 que Milei instrumentó aquí en Argentina, nada más que en Bolivia tuvo un fuerte rechazo. Milei le tiene miedo a Cristina y Milei se mira en el espejo y le aparece Macri. Y le aparece Macri porque Macri perdió con Cristina en el 2019. Entonces, yo creo que obviamente están asociados, Milei y Macri, los dos, para proscribir a Cristina. No solamente a ella como figura o al peronismo, sino que lo que están haciendo es un daño a toda la democracia. Macri heredó un nivel de déficit muy similar al que heredó el presidente Milei, y el déficit se mantuvo intacto los dos primeros años. O sea, no hizo la corrección de lo que yo expliqué en mi primer discurso, que era la raíz de los problemas en Argentina, que era el déficit fiscal. Necesitamos producir ficción, necesitamos contar nuestras historias, necesitamos que Argentina recupere la producción audiovisual. Todo país tiene que crecer contando sus virtudes y conflictos. Así que gracias a todos. Hace muchos años que viene este verso de que sacar derechos va a generar empleo registrado privado. Y nosotros vemos esa caída cada vez peor. Mirá, vamos a dar números redondos. Sí. 330.000 trabajadores registrados menos en la Argentina. La peor combinación de un ego potenciado con la estupidez. Digo, miren si no voy a estar orgulloso y feliz de la profesión que elegí. Soy uno de los 3 tipos más conocidos del planeta. ¿Cómo voy a renegar de mi profesión? Amo mi profesión. La García, en Somos Radio. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea carguenlas de ganas, y tiren del cielo su amor. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Hola, ¿qué tal? Aquí la radio. A la hora más caliente del sol nos encontramos hoy y cada día. Buen día, comunidades. Buen día, compañeros. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola. Hola, Luis Brustein. Hola, ¿qué tal? Qué lindo. Te veo y sé que es martes. ¿No? No es un buen... No es una película que se llama... Pero ahora no... Sí, no sí, ya sé cuál decís. No sé cuándo es que martes. Tenía, sí, ahora me voy a acordar yo también. Te veo y sé que es martes es un gran título, ¿no? Para una, no sé, un poema, un bolero, sí, un bolero. Una película de un thriller. Claro. Un thriller. Te veo y sé que es martes.
¿Cómo estás, Agustín Caballero? ¿Cómo Buen va? día, ¿cómo va? Lo veo a Luis y sé que es un gran día. Vamos, Siempre, muy bien, muy con bien. onda, con onda. Te pusiste el traje de Florencia Ibáñez. ¿Cómo la extrañamos a Flor? Sí, la verdad, La extrañamos a Florcita. Le mandamos un beso gigante a nuestra queridísima compañera. Yo la escucho y la veo en la mañana con Roberto Caballero. ¿Qué editorial la de Roberto hoy? No sé si la pudieron escuchar. Estaba enojado. Sí, pero estaba muy bien. Muy bueno, muy sí, buena editorial. ¿No? Con todo lo que bueno, lo que pasa es que yo lo escuché. Si te pones a hacer listas de los cagadores históricos, sí, bueno, claro, te podés llegar a ocupar libretas pero y libretas. Cada tanto, ¿viste? ¿No te gusta a vos cada tanto hacer? Hagamos una listita, ¿no? Y cada tanto de ticket y tenerla ahí. La tengo ahí, yo no me olvido, como mi mamá me decía, yo no me olvido, ¿viste? Adolescente, me mandaba las cagadas de la vida, me decía, yo no me olvido. Bueno, acá es lo mismo, ¿sabes qué? No me olvido. Me pareció muy buena y además hay que empezar a hablar un poco de valentía política, ¿no? Hace muchos años, yo me acuerdo que lo entrevisté a Evo en medio de la sacudida por el golpe de Estado y ahora lo retomo por todo lo que ocurre en Bolivia. Y Evo decía, no hay que solamente tener decisión política, hay que tener valentía política. Y este tiempo global, ¿no? Digo, para salir incluso de la cuestión local solamente, este tiempo exige una valentía política o te llevan puestos. Porque sabes que muchas veces, ¿no? Y esto, por ejemplo, algunos empresarios, ¿no? Extorsionados, por ejemplo, qué sé yo, por los casos de los dueños de C5N, ¿no? Que se comieron, digo, estoy hilvanando la trama de poder, ¿no? Dice, bueno, ¿qué se hace para no ir preso? Y te meten en cana igual. Te persiguen igual, entonces igual van a arremeter contra el Estado, contra la sociedad, contra los trabajadores, y bueno, entonces habrá que enfrentarlos, porque si no igual nos llevan puestos, ¿no? La política de la prepotencia, ¿no? Pero que a nivel internacional interesante la política de la prepotencia. Eso, ¿no? Y sí, por eso digo, pensar a nivel global, este tiempo, para que no arrase a las grandes mayorías, para que no nos arrase, exige valentía política, exige el concepto de la osadía, no solo la decisión política, sino la valentía para llevarla adelante. 12:10, un poquito plantamos bandera, nos sumamos, nos colgamos de la reflexión conceptual de la editorial de Roberto Caballero, ya que tenemos aquí lazos de sangre con Roberto, sí. ¿No? Estamos habilitados, decís vos. Vos nos habilitás, perfecto. Perfecto. Vamos a repasar algunas voces del clip de apertura que hace nuestra producción cada día y tenés las voces, los audios, unos segundos de un extracto de lo mejor, hecho con total criterio por Mariana Collante y todo el equipo de producción. Rolando Pacheco, ustedes lo escuchaban, el diputado boliviano en Radio 10, han ingresado 2 vuelos de la Argentina con gases lacrimógenos para reprimir las movilizaciones en Bolivia. ¿No te suena? Hay un pedido de informes. Sí, hay un pedido de informes por 2 Hércules. Exacto. Que fueron a Bolivia en un operativo que parece calcado al que hizo Macri. Eso te iba a decir, en 2019 con el golpe de Estado. Janine, la presidenta, que está presa, que estuvo presa. Áñez, sí. Ariel Basteiro, en el programa de Pablo Caruso, el presidente boliviano implementó un decreto parecido al 70 de Milei, nada más que en Bolivia tiene un fuerte rechazo. En Bolivia, hay que decir que lo que marcha, lo que se moviliza es como para dar un parámetro de comparación como la CGT boliviana, ¿no? Los gremios. La COP. La COP, exacto, que es el movimiento organizado boliviano. Mineros, ¿no? Muchos mineros con la dinamita de los cascos y la... No sé si llevaban. Bueno, eso es histórico, es casi una tradición. Son los mineros en la clase obrera, que de alguna manera son como el gremio sindical, el gremio más fuerte. Exacto. Y los campesinos que tienen lo que se llaman los ponchos rojos. Exacto. Que también desfilan armados, porque ellos tienen esa tradición rural, ¿no? Los mineros llevaban, lo contaba Evo, además llevaban las dinamitas de las minas, que usan para las minas. Esa en la revolución del 52. La que vio el Che Guevara cuando en el primer viaje que hizo por América Latina, tenían esa modalidad y quedó como tradición del movimiento obrero boliviano. No, son muy fuertes los bloqueos.
que la embajada de los Estados Unidos advierta por la desestabilización de un bloqueo, porque dijo ayer la tapa de Clarín, decía la embajada de los Estados Unidos no se advierten por la desestabilización en Bolivia por los bloqueos. Bueno, esto es una paradoja de este tiempo. Oscar Parrilli, que estuvo ayer en 11-11, Milei y Macri están asociados para proscribir a Cristina, está en juego la democracia. Luis Caputo, en economía de quincho, dijo Macri mantuvo el déficit fiscal, no hizo las correcciones que había que hacer. Mira, Luis, ¿no? O sea, Eduardo Pinto, los premios Martín Fierro. Y eso que no hizo nada. No, es buenísimo. Necesitamos hacer ficción. Argentina debe recuperar su industria audiovisual. Yo no veía los Martín Fierro, pero me llegaban así de refilón, recortes de los Martín Fierro. Claro, en una televisión que no tiene ficción, que pululan los programas de fondo, 2 placas, una persona, un panelista y los reality shows, ¿no? Está muy caído todo. El nivel de contenido es un chiste, prácticamente. Y sin producción también, o sea, sin producciones. Lo que hay por 2 mangos, pero de verdad. Claro. O sea, lo atamos con alambre en serio. Esa es la televisión. Algunas voces se levantaron, no muchas. Graña creo que también hizo algo. Estaba escuchando en la cobertura que hacían los chicos del programa de Toñetti. Vanessa Siley, hoy en Un Buen Comienzo, aquí en la M530, hace mucho que viene este verso de que sacar derechos va a generar empleo privado. Los últimos datos dicen que se perdieron 300.000 puestos de trabajo registrados. Y bueno, escuchaban ustedes, ¿no? Un corte de Capusotto. Porque en UDESA, Javier Milei da una clase magistral, no sé qué, y dice, amo mi profesión, ¿cómo no la voy a amar? Soy uno de los 3 tipos más conocidos del planeta. Y para él eso era todo un logro. Pero ¿no? sí es más conocido que Messi, que Maradona, que el que Papa Gardel. Francisco, por nombrar los argentinos nada más, ¿no? Y encima después lo tenés a Putin y lo tenés a Trump. Él dice que es uno. Ayer decíamos en 11, ¿cuáles son los otros 2? Trump, ponele. Claro, Messi, sería Messi, Trump y él, o él, Messi y no sé, bueno, buenísimo. Pero además que eso sea lo único que le importe, que el reconocimiento, el ser conocido, alguien decía, es mal conocido. Eso era una clase magistral para gente que está estudiando, porque era una universidad privada, ¿no? Sí. Y entonces al tipo lo que Futuros se le ocurre para enseñarles a gente que está estudiando y que va a escuchar a un presidente del país, escucha esa estupidez de esa frivolidad superficial. No, tremendo. Que además es una mentira. O sea, la verdad es de un nivel de que te da vergüenza. Muy indignante. Hay que indignarse, ¿eh? Hay indignarse y accionar, pero hay que indignarse porque este tiempo es completamente indignante. 12:16. A la hora más caliente del día, La García. 12:16. Agustín Caballero, dame coordenadas. Tenemos Quiero Disfrute, tenemos agenda, tenemos música. Hoy quiero disfrute y quiero revancha también. Ahora te cuento, porque primero que nada, 15 grados, Cintia, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con una humedad del 52%, presión de 1021 hectopascales y un viento oeste a 4 kilómetros por hora. La máxima hoy será de 19 grados, tuvimos una mínima de 6, bien frío, y así será durante toda la semana, con mínimas que oscilarán entre los 7 grados y los 12 y máximas entre los 15 y los 19, sin precipitaciones a la vista. Les cuento también de paso, vías de contacto, tenemos nuestro YouTube, Somos Radio AM530, donde si tocan y hacen clic justamente en la solapa que dice en vivo, nos pueden ver aquí con nuestras caras, nuestros cuerpos, nuestros gestos y demás. También nuestro Instagram y demás redes sociales son Somos Radio AM530 y la línea de oyentes es 11 32 000 530. Y si quieren participar para nuestro Quiero Disfrute, ¿para quién? Sí, para Bruno Arias, si tenemos un poco ahí de fondo.
es genial. Qué generosidad la de la gente de Bruno Arias, ¿no? Estamos sorteando varios pares de entradas. Muy bien. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a estar sorteando un par de entradas para Bruno Arias el jueves 21 de mayo a las 20 horas. Esto es en Torcuato Tazo, Defensa 1575 en San Telmo. Vas a participar con tus 3 últimos números del DNI y nombre al 1132 000530, 1132 000530. Y esto es con aires de revancha, ¿no? Porque ya es la tercera vez que lo hacemos. Muchísima gente participó. Fue récord, Cintia, de Quiero Disfrute realmente. Impresionante. Así que hoy, toda esa gente que no pudo ganar, que se quedó afuera, hoy tendrá su oportunidad. Y de paso te cuento también que si hoy no te toca, podés comprar las entradas ingresando a torcuatotazo.com.ar. Además, también, hoy es la presentación del libro Aprieta pero no ahorca, la vida imaginada y la vida real de Irene Aimovici a las 18 horas en Casa de las Madres, Hipólito Yrigoyen 1584 en Cava, nuestra agenda. Muy bien, perfecto. Así, los martes orquídeas. Luis, ¿te acordás? Sí, ¿no? Que me dice Isabel García de las redes de la García, los martes orquídeas, que era una novela, ¿no? ¿Era una novela? Creo que era una novela. Me parece que sí. Un libro. No, pero también fue una novela. Y ya novela se me va de las manos. Sí. Se me escapa. Mirá cómo se acordaba. Mire, muy bien, Isabel. Bueno, ¿qué pasa? A ver, perdón, no tengo los auriculares. Ahí estamos. ¿Nos vamos al móvil? ¿Eso? A ver, ahí está, Martín Suárez, los ojos de la radio de la 530. ¿Cómo te va, Cintia, querida? Sí, ponete los auriculares que no te puedo susurrar al oído. Por favor, te lo pido. Acá tenemos que hablar bajito porque estamos en medio de un encuentro que acaba de comenzar y se va a integrar también en los próximos minutos más referentes del sector PYME, Avenida Rivadavia al 1800, en lo que es el anexo de la Cámara de Diputados, más precisamente lo que es la sala número 1 de este edificio, porque nuevamente la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas junto a la Comisión de Comercio se reúne para escuchar a referentes del sector sobre la producción y comercialización, por un lado de los biocombustibles y de otros sectores energéticos, pero también básicamente lo que vienen a hacer es escuchar cómo está la crisis en el sector, ¿no? Que es realmente grave. En el caso de las pymes energéticas, sobre todo el mal llamado interior del país, que la gran mayoría son cooperativas de trabajo que administran, por ejemplo, el suministro de energía eléctrica, Cintia, muy pocas se dedican a la producción de energía en sí. Bueno, están detallando de que miles de clientes se dieron de baja porque no pueden costear el servicio eléctrico. O sea, es como la última instancia. Una familia decide reconvertir su hogar, no sé, a pedal, a bicicleta, a obtener de alguna otra manera, como pueda, para obtener energía eléctrica de otra fuente. Y por eso, bueno, están perdiendo clientes de alguna u otra manera. Pero la preocupación general es cómo las pymes están siendo afectadas a lo largo y ancho del país. Por este tema hablamos hace unos minutos con el diputado nacional Eduardo Falcone del bloque MIDE, que es del Movimiento de Integración y Desarrollo, quien cuestionó al gobierno nacional porque las pymes cierran y el Ejecutivo no propone un plan de reconversión, que es lo que tanto le insiste, ¿no? Caputo sobre todo. Bueno, la pyme se tiene que reconvertir. Bueno, flaco, ¿cómo hace si no tiene un Estado presente? Decía lo siguiente el diputado Falcón. El gobierno no debería hacer una apertura sin tener algún plan de reconversión de las pymes. En otros países, en Turquía, en Australia, hasta en Italia mismo, cuando abrieron la importación, vos calculás que no puede competir con China, ni Alemania, ni Estados Unidos, están poniendo barreras y nosotros queremos que una pyme de Bursaco compita con una mega empresa china, imposible. Diputado, ¿y cómo sería ese plan de reconversión, así básicamente? A las pymes lo que habría que hacer es un programa de reconversión para decir, bueno, si estos sectores van a quedar obsoletos, bueno, démosles crédito para que se reconviertan, o calificación para que se reconviertan a otro rubro. Eso como regla general. Si vos lo dejás así a la buena de Dios, obviamente van a terminar o desempleados, o en un Uber, o en empleo de baja calificación, o a veces hasta podría pensarse en cómo facilitar el traslado a zonas que hoy tienen un alto crecimiento y le falta gente. Y acá entre nosotros, Cintia, no estamos hablando con el Che Guevara, que parece que le está corriendo por izquierda. Falcone integró en un momento, junto a otros diputados del MID, el bloque de la Libertad de Avanza y después tomó distancia. O sea, lo está haciendo crítico también desde el propio riñón a la Libertad de Avanza, que ya no están votando tantos proyectos juntos, pero que le está diciendo, si vos querés que una pyme se reconvierta, el Estado tiene que acompañarla en cierta manera, porque no se puede reconvertir por sí sola cuando vos me traes productos del exterior
con fronteras totalmente abiertas, sin impuestos, sin nada, que es imposible competir, identifiques el rubro que quieras, ¿no? Cualquiera de los rubros es imposible competir con la mercadería que viene del exterior. Ahora, Martín, pero repetime qué están haciendo las pymes ahí ante la comisión de... La Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, que se reúne con la Comisión de Comercio, donde están tratando específicamente en la jornada de hoy. ¿Te acordás que hace 3 semanas también vinimos y estaban hablando sobre las pymes en general y en particular del sector textil? Bueno, ahora biocombustibles, todas las que generan energía, las que distribuyen la energía. Exactamente, pero también se habla, ¿no?, de cómo está en condiciones muy precarias las pymes en general, porque el gobierno no está tomando nota de este sector, que es el que crea el 70% de las fuentes laborales en toda la República Argentina. Si no tiene en cuenta eso, todos los debates van a ser en vano. Gracias, Martín, el micrófono abierto. Hasta luego, Cintia. Hasta luego. 12 y 24 minutos. Muchos mensajes por los martes Orquídea. Mira cómo metiste tema. Mira cómo metiste tema, Luis. ¿Qué dice? Claro, era una película. Exacto. Por ejemplo, Daniel de Morón, que dice: hola Cintia, Los martes Orquídea fue una película de 1941 y la primera donde actuó Mirta Legrand. Ahí Daniel está. de Morón. Ahí está, muy bien. Tenía ahí, 14 años. Ahí nos están diciendo. La señora. Bueno, Fidel Castro, por ejemplo, admiraba a Mirta Legrand, porque a él le llegaban en Cuba las películas argentinas. Sí, entonces, cuando vino a la Argentina quería conocer a Mirta Legrand porque quería conocer a la actriz a la que él admiraba, ¿no? Esas cosas. Dicen que yo no recuerdo haberla visto en alguna de las películas. Alguna sí vi, o vi algunas partecitas de alguna película, pero que era como actriz muy buena. Mirta Legrand, que ganó Martín Fierro ayer, dicho sea de paso. Claro. Creo que a mejor labor periodística, bueno, esas cosas. 12 y 25 minutos, no vamos a entrar ahí. Dos y 25 minutos, Luis Brustein con su columna de cada martes, por lo menos en su parte central. Después vamos y venimos. Sí, porque lo central es la tormenta negra. Ya con ese nombre. No, terrible. Es realmente denigrante. Denigrante, racista. O sea. Contémosle a la audiencia de qué se trata. Yo no sé si los votantes de porteños, a los Macri y a esta gente, no se dan cuenta de algo tan elemental como que cuando vos difundís una enfermedad, después no la podés curar matando al enfermo. Claro. Y estos tipos generan políticas que crean mucha desocupación, gente que está buscando trabajo, que tiene que buscar trabajo por todos lados, no tienen programas de vivienda popular, de construcción de vivienda, y después, entonces las soluciones que encuentran son, porque ustedes fíjense, la ciudad está llena de baches, por todos lados hay baches, el tránsito en la ciudad es un despelote sucia, infernal, es una ciudad sucia. Los hospitales de la ciudad están desmantelados, le faltan materiales, le faltan médicos, y así en general con las cosas que los ciudadanos pretendemos que funcionen ese tipo de servicios. Entonces, ¿con qué lo reemplaza Macri? Como no arregla los hospitales, como no arregla los baches, entonces ¿qué hace? Propagandiza los desalojos en hoteles donde están gente que no tiene donde vivir. Si vos sacás la ley de alquileres y los alquileres resulta que aumentan al doble de lo que aumenta la inflación, va a haber un montón de gente que no tiene familias,
que no tienen plata para alquilar, entonces está viviendo en hoteles. Y entonces la forma de resolver la problemática de la vivienda que tiene este gobierno en la ciudad es expulsar y hacer grandes operativos cubiertos, propagandizados, donde se ven a policías con armados. Sí, no, y aparte el tema es que se ufanan de eso, ¿no? Ponerle este nombre, Tormenta Negra es él, hay que decir, Tormenta Negra es Jorge Macri en todo caso, ¿no? Claro. Bueno, le dicen el Macri negro, Black Macri. Claro, exacto. Bueno, Tormenta Negra sos vos, Macri. Dale. O sea, hacer lo que pretenden hacer, lo que hacen directamente es se ufanan a ver quién es más cruel, compiten en la crueldad. Quiere competir en la crueldad con proyectarse Milei a una supuesta clase media que es la que los vota y compiten con Patricia Burri, que suponen que es el adalid de la mano dura. Entonces, para competir con la yo soy más mano dura, yo te expulso sin nada. Lanzan estas situaciones donde victimizan a las víctimas ya de sus políticas, ¿no? Claro. O sea, ellos generan la miseria. Ellos generan la enfermedad y después cuando es matan el problema. al paciente. Claro. Bueno, viste que García Cuerva fue el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, fue muy duro. Sí. Es que además, desde el punto de vista de lo que ellos se ufanan, que es el combate contra el narcotráfico y demás, tuvieron cero resultado. Ellos dijeron: cerramos 5 búnkers de la droga, del narcotráfico. Detuvimos 27 personas por temas de drogas. Cerramos comercios ilegales y después resulta que de los 27 detenidos, solamente 2 tenían tenencia de droga y los demás eran vecinos que se ponían furiosos cuando se les metían en las casas de la forma más violenta, más patotera creíble, y que defendían su casa. Entonces los metieron presos por resistencia a la autoridad. Y sí, porque de está los defendiendo 5, sí, obvio. Sí. Si a vos te entran a tu casa y te empiezan a romper esas los muebles y todo. 1 de cada 3 personas, el otro día teníamos acá a Victoria, una de las legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires, también vino Pito Salvatierra también a contar, porque hay muchos legisladores porteños, claro. Y tenían tanta razón. Una de cada 3 personas desalojadas en la Ciudad de Buenos Aires en el último año son niños. Claro. Están desalojando a niños, 1 de cada 3, Luis. Son familias, o sea, claro, desalojan familias. Aquí el tema de que el que no trabaja, que son vagos, que no, o sea, son familias que se quedan sin trabajo y entonces ¿qué hacen? Van a buscar trabajo en la informalidad. ¿Y cómo haces vos? Y conseguís algo barato y tratás después de ir a venderlo en la vía pública. Entonces vienen estos tipos y hacen racias contra los manteros, ¿no? Y desalojan a un montón de gente. Pero y nadie se escandaliza, porque yo recuerdo cuando ¿te acordás de la bandita de la UCEP que levantaba manteros, esa bandita de operaciones casi parapolicial de Macri cuando empezó el macrismo, que levantaba a los manteros de la Ciudad de Buenos Aires, y fue un escándalo, era un escándalo, porque además eran muy violentos, etcétera. ¿Cómo? Prendían fuego a personas en situación de calle, hubo varias situaciones. El chiquito ese que lo agarraron con los alfajores, le sacaron los alfajores y el nene primero estaba en una situación violenta y ante la impotencia el pibito se puso a llorar y la gente y los policías eso lo mostraban como si fuera un acto de glorioso, y eso circuló mucho en las redes. Ahora, ellos lo hacen a propósito para que circule en las redes y lo propagandizan. Los búnkers estos del narco que ellos dicen que desalojaron o que desmantelaron, en realidad ya habían sido desmantelados en otras situaciones judiciales anteriores y a lo largo de bastante tiempo. Porque cuando vos haces un operativo como ese, con tanto despliegue, en general tiene que tener mucha inteligencia previa y tenés que mostrar resultados reales. Y resulta que de los 27 detenidos, 25 son porque se defendieron, porque se le estaban metiendo a la casa y rompiendo todo. O sea, y los búnkeres esos ni siquiera fueron desmantelados con este operativo. Y sin embargo fue cubierto muchísimo por los medios. Y ellos lo difundieron porque es la forma en que está haciendo campaña
Jorge Hay que Macri. perder el prejuicio, decía Macri. Sí, y yo lo que creo que lo que la gente tiene que no perder es la vergüenza. No pueden votar con este argumento, porque con este argumento ni siquiera resuelven el problema de la inseguridad. Es al revés. Con estas políticas lo que crean es mayor inseguridad, porque crean una situación de injusticia, de violencia, que de alguna manera están haciendo que el narco realmente crezca en vez de disminuir. ¿Por qué esa clase media porteña sigue votando esta política? Es una demostración de ignorancia y de atraso como ciudad, como ciudadanía, que realmente en un momento vamos a tener que resolver, que discutir como ciudadanos y oponernos a estas políticas. Pero a mí me da vergüenza que un tipo haga campaña política con ese tipo de prepotencia, haciendo un despliegue de prepotencia contra gente que son vecinos igual que nosotros, y le tocó la mala cuando tuvo que cerrar el comercio donde trabajaba o la fábrica donde trabajaba, y tuvo que ir a vivir a un lugar que a lo mejor no le gustaba, pero es el único que pudo encontrar, en un hotel, y después le caen al hotel y los echan del hotel. Y lo llaman tormenta negra. Y lo llaman tormenta Operativo negra. Tormenta Negra. Como si estuvieran enfrentando al enemigo cuando esa gente son vecinos nuestros, ¿no? 12:34, la columna de Luis Brustein. La García, en Somos Radio. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El municipio de Moreno pone a tu disposición Casa Pueblo, un espacio de acompañamiento pensado para recibir y escuchar a personas y a familias atravesadas por los consumos y las adicciones. Brindamos tratamientos terapéuticos gratuitos, talleres en prevención de consumos en adolescentes y jóvenes, grupos de contención para familias y referentes afectivos. Además, contamos con puntos de primera escucha que están en distintos puntos del municipio y una guardia de 24 horas solo para emergencias. Para más información, búscanos en las redes como Casa Pueblo Moreno. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia.
Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Y de pronto, la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato. Y 39 minutos. Y Martín Suárez nos contaba la situación en las pymes, ¿no? Este encuentro en la Comisión de Comercio para exponer las pymes relacionadas con la industria energética y demás. Y hace un tiempito, recuerdan, estuvo aquí en los estudios Sergio Escalante, el secretario del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Le dijimos a micrófono abierto que nos avise los conflictos, cómo se intenta solucionar. Y hay una conflictividad creciente en todos los sectores, ¿no? Donde rascás hay un conflicto, hay una problemática, obviamente, ese es el estado de las cosas. Y ahora lo que ocurre es un incumplimiento de la empresa Alijor, una alimenticia para las tapas de empanadas más conocidas son de Alijor, y hay no están pagando los salarios completos, se están pagando en fuera de término, hay un reclamo al Senado provincial. Durante el encuentro hubo un encuentro para mediar posiciones, y escuchemos lo que decía el propio Escalante, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. La crisis de la planta Alijor mantiene a sus 180 trabajadores sin cobrar la totalidad de sus salarios, se profundiza y lleva meses sin resolución. Trabajadores padecen una situación insostenible, hay familias enteras que hace meses que viven con pagos parciales. Nosotros llevamos a cabo paros, asambleas, protestas, frente inclusive el domicilio de los dueños para visibilizar esa situación. Y mientras la empresa atribuye la crisis a aumento de costo y calidad de consumo, nosotros apuntamos a problemas de gestión y comercialización, porque son productos que siguen teniendo alta demanda. Tras casi 20 audiencias en el Ministerio de Trabajo sin acuerdo, consideramos que esto no puede seguir así y no están garantizando la continuidad laboral. Nos reunimos la semana pasada con el senador Fernando Coronel, vicepresidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Provincial. Les pusimos el deterioro de las condiciones laborales y les señalamos que buscamos la salida que garantice la continuidad operativa. Bueno, el senador expresó la preocupación, envió para hacer un proyecto y se comprometió a trasladar este reclamo al recinto. Porque estamos hablando de, y me parece interesante, de que la conflictividad no es abstracta, hay un conflicto y hay un conflicto. Bueno, ¿qué responsabilidades? ¿Qué hacen los gremios? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué hacen los empresarios? Estamos hablando de esta planta de Garín, donde 180 trabajadores, y allí en Garín se produce pan de molde y tapas para empanadas. Detrás de cada salario impago hay familias que no pueden cubrir alquiler, medicamentos, transporte. Así que bueno, sobre
sobre eso vamos a hacer un hilado fino, ¿no? Para que no todo dé lo mismo, para que no es hablar de la crisis en términos generales, sino ponerle nombre a cada sector, a cada empresa, a cada situación, porque si no es como hacemos una también desde el periodismo, no hacemos una abstracción, todo mal, y bueno, todo mal, ¿qué es todo mal? Bueno, ¿qué pasa en cada sector? Y lo enlazo con el móvil con el que empezamos la García, con Martín Suárez. 12:42 minutos. A la hora del almuerzo, en AM530 se cocinan las noticias. La García. Doce y 43 minutos, me das coordenadas y ya presentamos a nuestro invitado en piso. Por favor, Agustín. Sí, claro, Cintia, en este momento tenemos 15 grados con 7 décimas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 51% de humedad y presión de 1020 hectopascales. La máxima de hoy será de 19 y no se esperan precipitaciones. Pablo Manzanelli está aquí con nosotros. Gracias, Pablo. Gracias por venir, por estar en los estudios de la 530, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Economía Política, investigador de CONICET, del grupo Cifra, del informe de Cifra, ¿no? De cada lo hacemos habitualmente, no hay una fecha. No, de cada periódicamente, digamos, los informes, ¿no? Trimestralmente de la CTA. Bueno, todo mal, hablando de todo, de todo. Sí, justo decíamos eso. ¿No? Y bueno, estamos en un escenario donde se empieza a consolidar el proceso recesivo, ¿no? Claro. Hasta ahora, durante el gobierno de Milei, tuvimos una primera etapa de una crisis muy virulenta, producto de la devaluación de arranque, el ajuste inicial del gobierno, pero que después en la mitad de 2024, en realidad un poquito antes, empezó a reactivarse la economía, se recuperaron en parte los salarios, porque habían caído a niveles de una profundidad muy fuerte, pero después iban recuperando un poco, o sea, siempre abajo y perdiendo respecto a 2023, pero arañando, sobre todo los privados, el nivel que tenían en noviembre de 2023. Esto se acabó el año pasado cuando hubo una corrida cambiaria bastante fuerte a inicios de 2025, cuando apareció el salvataje del fondo, y siempre que viene el salvataje del fondo vienen los dólares, pero viene también nunca es una buena noticia, ¿viste? No, o sea, claro. Ahora es raro porque, bueno, las exigencias de metas fiscales y demás, nosotros sabemos que el gobierno la sobrecumple porque piensa que todo pasa por ahí, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista de la estabilidad del tipo de cambio de las reservas, ahí se abre una discusión, y el año pasado hubo tensiones en el tipo de cambio que llevaron a que haya algunas devaluaciones con volatilidad. Después apareció el Tesoro de Estados Unidos salvando, pero ¿por qué estoy yéndome al pasado para hablar del malestar del presente? Porque ese es el momento en el que se inicia un periodo de paralización de la actividad económica con aceleración de los precios. Ese combo es el que está destruyendo en este momento a la economía argentina, sobre todo la economía real, no vinculada a los hidrocarburos y a la minería y al sector agropecuario, que están con una situación excepcional en términos de actividad económica, pero después todo el resto está sufriendo esta situación. Claro, pero con apertura, ajuste al consumo, aceleración de los precios, que toda esa recuperación que habían tenido en 2025 los salarios empezaron a caer muy fuerte, y de hecho hoy en día están en niveles 13% abajo de 2023, donde los privados, que antes estaban 3 puntitos abajo del nivel del 23, ahora están 8 puntos abajo. Es decir, estamos en una situación donde cambió la película, y la película en 2026 es una película donde se paraliza la actividad, pero donde los sectores que más generan empleo, que la industria, la construcción, el comercio, están con caídas en torno al 10% interanual, es decir, caídas fuertes.
Y esto es lo que ves, ¿no? Te interrumpo por esto, porque en el recorrido que vos haces, que hablas de la macro y también hablas de la realidad de la heladera, le decimos nosotros, ¿no? Sí. O sea, lo que genera el empleo, si tenés poder adquisitivo, qué podés comprar, qué podés consumir, cuánto podés trabajar, dónde podés trabajar. Porque esas empresas que están teniendo una recuperación enorme, que energética, ¿no? Sobre todo energía, financieras, minería, ¿no? Y el agro. Y el agro. Eso es la eterna discusión de que crecimiento sin distribución, ¿no? Si crecer para distribuir para crecer. Ese es un ejemplo perfecto. Claro. Exactamente, porque estas actividades crecen al 10%, crecieron al 20% interanual y sin crear un solo puesto de trabajo. De hecho, destruyen puestos de trabajo registrados. Porque, bueno, el sector de hidrocarburos, los pozos secundarios, que son un poco más intensivos en empleo, están en caída, está creciendo lo que es el fracking. Que no da empleo, digamos. Claro, que da muy poco empleo en Neuquén, digamos. Bueno, en Neuquén nos decían que justamente desde hay como una... Milei dice, está bien, se van a crear nuevos empleos, esas empresas, y hay mucha gente que se va, o por lo menos muchas, sabemos de gente que se va a Neuquén. En Neuquén hay un arribo de personas que buscan trabajo y no hay trabajo. O sea... nos llegaba desde Neuquén. Es escaso el trabajo que generan. Claro. Esto lo dicen hasta Melconian y Cavallo, digamos, no es que estamos sacando el libreto heterodoxo, claro. Es evidente. Y este gobierno no tiene herramientas para reactivar la economía. Por eso sale hoy Milei a decir vamos a agudizar la contracción monetaria. ¿Por qué? Porque el único frente a atacar en este momento es intentar revertir la aceleración de la inflación. Porque monetaria quiere decir ajuste, salario congelado. Más tasa de interés, más ahora, esa contracción monetaria no dejó de existir en estos meses que se aceleraron los precios. Piensa que pasamos de una tasa en mediados de 2025 que estaba en torno al 1,5, 2, y ahora estamos en torno al 3, 3,5, a la tasa Carina, le dicen, de inflación. Claro, la tasa Carina está muy bien. Pero digo... que alcanza un mate. El objetivo del gobierno es intentar contener la inflación, porque si busca, como intentó en algún momento este año, bajar la tasa de interés en marzo y en abril, que eso complica el carry trade y después te acelera la fuga de capitales. Con este objetivo de aumentar, de hacer que recupere un poco la actividad para que no estemos en una situación hablando todo el tiempo de la cierre de empresas y todo esto que afecta tanto la imagen del gobierno. Si levantan eso, esto tiene una frazada corta porque se va la inflación, se va a la insostenibilidad del sector externo. Y todo eso termina jugando en contra. Por lo tanto, el gobierno me parece que lo que hace va a ser lo único que le queda, que es intentar sostener la estabilidad cambiaria y el nivel de precios lo máximo que pueda, en una situación muy compleja, porque eso va a hacer caer más la actividad económica, van a aparecer más de estos casos de cierre de empresas. Piense que en enero hubieron 2.000 empresas que cerraron, es el registro más alto desde 2024, cuando empezó esa crisis brutal de Milei. Y todo el mundo está comprando dólares. Y después, claro, el que tiene 2 pesos, después la estabilidad. Dólares porque dicen en algún momento esto se destalla. Sí, dólares que inmediatamente los venden, ¿no? O sea, hay como una lógica de como el dólar está planchado, podemos decir, ¿no? O sea, con esa se compran dólares, pero inmediatamente se venden, porque la gente, creo que las grandes mayorías han perdido capacidad de ahorro. Claro. Abrumadoramente, hay un nivel de endeudamiento. Digo, el planteo de la economía de la clase media ya no es el ahorro. Viste que la discusión es en otras épocas es en qué ahorra la gente. Bueno, que no ahorren dólares, que ahorren dólares. Que ahora es cuán endeudada o desendeudada está. ¿No? Sí, hay muchos factores ahí. Yo creo que desde el punto de vista de los dólares que estaban planteando... Si vos no estás de acuerdo con lo que decimos, corregimos. No, es así. O sea, aumentó mucho la morosidad. Hay cosas que son evidentes, pero quiero quedarme en algo que había dicho Luis en términos de, pero cuando pasa eso la gente va a comprar el dólar. Si el dólar está barato, los que pueden, que son cada vez menos, van hacia ahí. Y bueno, en realidad ahora estamos en una
estabilidad cambiaria a pesar de eso. No es que la gente dejó de comprar dólares, estamos a un nivel de atesoramiento de las personas físicas, no estamos hablando de empresas, personas humanas, le dice el sistema jurídico. Bueno, que está comprando 2.200 millones de dólares por mes. Eso, cuando vos lo llevas a los 18 meses que le queda a Milei, si estamos pensando en cuál es la estrategia del gobierno frente a esta situación tan crítica, estás hablando de 40.000 millones de dólares que va a tener que conseguir de alguna manera. Resolver de alguna manera. Tiene una cantidad de intereses de la deuda que si vos lo mirás hasta que termina el gobierno de Milei son 15.000 millones de dólares. Los intereses de la deuda... ¿De intereses? No. Solo de intereses, que son los que no se rolean, digamos. Claro, que no se pueden... que hay que pagarlo sí o sí. Que no hace, igual el capital tampoco está pudiendo refinanciarlo, salvo cuando le presta el Fondo Monetario. Los intereses de la deuda están ocupando, si no me equivoco, más del 20% del presupuesto. No tengo ese número. ¿No? No tengo lo decía puede, Rolo Latorre el otro día. Puede ser, sí. Puede ser. ¿Qué cantidad del presupuesto ocupan los intereses de la deuda? Y eso que están tapados porque buena parte de la deuda que se emite es deuda capitalizable que no emite interés, que lo esconde, pero no importa. Ahora, te hago una cuenta del almacenero. 40.000 millones de dólares, decíamos, de acá hasta que termine el gobierno de Milei por el tema de la fuga de capitales, solo de las personas humanas. 15.000 millones de dólares de intereses que no pueden rolear. El capital que no lo pueden rolear de acá hasta que termina son 30.000 millones de dólares que tienen que juntar. Y déficit de servicios, haciendo una cuenta muy, que es el turismo que se va, haciendo una cuenta muy conservadora, porque estamos pensando en escenario de crisis, son 10.000 millones de dólares hasta fin del gobierno de Milei. Es decir, tiene que juntar 95.000 millones. En este momento tiene una bonanza comercial muy alta, porque es verdad que cosecha récord de granos, con superávit energético muy fuerte. Entran divisas. Eso le permitió ir estabilizando el dólar, pero lo va a poder estabilizar con esta demanda de 95.000 millones de dólares cuando tiene un superávit que en el mejor de los casos va a ser 22.000 millones de dólares. Entonces digo, la situación es complicada y esa situación externa complicada que todavía no se refleja se va a empezar a reflejar en algún momento y va a empezar a tensionar sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio, cuando se mueve, genera inflación, como ya lo sabemos, aunque el gobierno diga que con la tensionar sobre el tipo de cambio, ¿qué significa? ¿Que va a aumentar el dólar? Porque puede aumentar el dólar. Va a haber presiones para que ocurra eso. ¿Qué está haciendo el gobierno para intentar y eso genera inflación? Y eso va a generar inflación. Entonces ahí vamos a tener el combo de contracción de la actividad con más inflación. O sea, esto puede ser peor. Esto puede ser peor. Yo creo que vamos a un escenario en lo que, no estoy hablando de un final abrupto, digamos, pero necesariamente, pero digo, las necesidades que tiene de apelar a los salvatajes, que ya apeló, porque este gobierno ya fracasó, digámoslo, este gobierno intentó generar una valorización financiera que no logró sostenerla, claro. Pues las burbujas se pinchan y eso generó la necesidad de salvataje del fondo y de Trump. Bueno, esos salvatajes siguen necesitándose. En un momento parecía que iba a aparecer 20.000 millones de dólares que Bessent le pedía a los bancos de Wall Street para que le den al gobierno y cierren parte de este programa financiero. O sea, es esos 30.000 millones de dólares de capital que lo puedan cubrir en parte con esos 20.000 millones de dólares prometidos. Eso no llegó porque los bancos de Wall Street, que piensan que Argentina va a entrar en default, piden estar primeros en la fila como acreedores privilegiados antes del Fondo Monetario Internacional. Claro. Se empiezan a pelear los grandes acreedores. Competencia de mega acreedores. De mega acreedores, porque hoy en día los mega acreedores son más de la mitad de los vencimientos de la deuda, el Fondo Monetario, los organismos internacionales y los bancos de Wall Street. Por lo tanto, empieza a haber una situación en que cualitativamente tenemos una deuda que se vuelve muy pesada en términos de solucionar y de refinanciar. Eso no apareció y ahora aparentemente los organismos internacionales que se buscan salvar a sí mismos para que les paguen la deuda van a dar garantías para que el gobierno pueda tomar crédito de esos bancos de Wall Street por una suma inferior. Fíjense que las necesidades ya son cada vez más relevantes. La situación que yo estoy planteando, como para sintetizar o concluir, es: estamos ahora en el marco de una estabilidad cambiaria con una situación muy crítica desde el punto de vista de paralización de la actividad, de salario real a la baja e inflación que se mantiene en niveles muy elevados. La posibilidad de mejorar ese escenario es muy escaso por parte del gobierno. No tiene muchas cartas para hacerlo. Por lo tanto, lo más probable es que
en el mejor de los escenarios pueda administrar esa situación. Y administrar esa situación es sostenerla en una situación crítica. Y eso si logra los salvatajes que después generan, como dice Luis, después generan más problemas para el gobierno que viene. Este es el escenario que yo vengo a plantear. Es así. Una cosa, tenemos un ministro de Economía y de lo único que habla es del tema financiero. Después todo lo demás, de la economía, de lo que se produce, de lo que se genera, que eso pareciera que no existiera a nivel de gobierno. Sí, acá no hubo una sola política industrial, no hubo una sola medida del gobierno que vaya a intentar que parte del capital extranjero que se está volviendo a sus países de Argentina, porque tenemos repatriación de capital extranjero, a intentar evitar eso, también que se cierren empresas tan relevantes como FATE y otras tantas. Piensa que de las 24.000 empresas que cerraron, que generó un despido de 290.000 puestos de trabajo registrados en lo que va el gobierno de Milei, apenas 63 son grandes empresas. Que son muchas, 63. Claro. Porque explican el 186.000 de esos 290.000 puestos de trabajo que se perdieron. Claro. Bueno, ni siquiera van hacia eso, porque uno diría, en el marco de un gobierno neoliberal, bueno, dejan afuera las pymes, son las que no son competitivas y demás, pero ni siquiera protegen a las otras. Entonces, sí, no hay política industrial, no hay política productiva, salvo la referida y únicamente a promover vaca muerta desde el punto de vista de los regímenes de promoción a la inversión, como el RIGI y demás, pero digamos, más allá de eso, y que además venía de antes, ni siquiera es un invento de Milei, yo no veo políticas orientadas a pensar la economía real, que es lo que te sostiene lo financiero. Este es un problema, me parece, que vale la pena mencionar. Digo, ciclos de valorización financiera y endeudamiento se puede sostener siempre y cuando vos tengas un sustento real en la economía productiva que te genere valor y que te permita sostener esa situación. Cuando el desenganche es tan grande, la inestabilidad estructural se vuelve más fuerte. Ahora, si uno piensa este escenario, ¿no? Y que en el mejor de los casos puede administrar esto sosteniendo la crisis. O sea, pensemos que Milei no reelige, ¿no? Como dice Caputo, que está las declaraciones que está haciendo las últimas es que Milei tiene que ir por la reelección y que va a reelegir. Supongamos que se termine este ciclo, que se termine este gobierno. El próximo gobierno, ¿qué es en términos de economía, ¿no? Si lo pensaste o si lo están pensando, ¿por dónde tiene que arrancar? ¿Cuál es el primer problema a resolver? ¿La deuda externa, los intereses de la deuda? ¿Por dónde? Sí, lo pensamos, ¿cuál es la hoja lo pensamos de ruta? Todos los días. Me imagino. Y obviamente que... Te voy a preguntar eso yo también. Bueno, muy bien, Luis. La situación va... Sí, pequeña pregunta. Claro. Bueno, pero para la radio y para 2 minutos. Tenemos que empezar a comunicarla, ¿no? No, claramente. Algo de la hoja de ruta. Es evidente que la situación va modificándose, empeorándose, y eso va a generar que las medidas probablemente sean distintas. Ahora, yo veo 3 crisis muy relevantes que hay que atender para lo que yo pienso que va a dejar este gobierno. Una central, porque me parece que sin eso no vamos a ningún lado, es la crisis de deuda que tiene la economía argentina, y que la enmarco en una situación de intentar romper la lógica de valorización financiera que está en el ADN de la economía argentina desde la dictadura militar hasta la actualidad. Y eso obviamente es de una complejidad enorme, no estamos hablando de medidas concretas, pero en términos de la crisis de deuda sí, o sea, vamos a tener que atender... Es un tema cultural también una deuda, ese, ¿no? Porque es como que se instaló una idea hegemónica en el plano de la economía, que lo moderno es poner plata en la bolsa, que si no tenés tu empresa en la bolsa, estás atrasado 50 años, ¿no? Ahora, lo que vos llamás cultural, que yo en realidad lo llamo de otra manera, porque siempre en economía está muy mal visto apelar a lo cultural para poder explicar. Que es cuando no puedes explicar muchas veces, dicen, no, pero puede ser que haya un componente de ese tipo, tampoco lo niego completamente, pero digo, desde mi punto de vista es que se desparramó en el tejido social la lógica de valorización financiera de los grandes grupos económicos, que arrancó en la dictadura militar con la deuda externa y la fuga de capitales, con tasas de interés altas, la bicicleta financiera y demás, que se fue profundizando con las crisis
que generan esos ciclos de valorización financiera, esas grandes crisis en el 82, en el 81-82, 89-90, en 2001, en la gran crisis de fin de siglo. ¿Funcionan en Estados Unidos? ¿Funcionan pero también? y entonces... En la del 18-19, todas esas grandes crisis generan la necesidad de que los sectores que tienen alguna capacidad de ahorro tengan algún mecanismo de defensa a la hora de cuidar esos ahorros. Y ese mecanismo de defensa es lo financiero. Hoy en día se volvió algo que se ha desparramado, digo, en el tejido social, no sé si culturalmente o no, pero como lógica económica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, romper esa lógica económica es complicadísimo. Lo primero es intentar generar condiciones de sustentabilidad de la deuda, como se generaron en la experiencia kirchnerista. La reestructuración de deuda inicial. Bueno, ahí se llegó ya con un default. Yo digo, con este escenario que estoy planteando, uno no puede descartar que existe un default. No lo está descartando Wall Street, porque lo vamos a descartar nosotros. Entonces digo, ese escenario puede existir, no porque un gobierno nacional y popular tiene que hacer un default. El default lo hacen ellos. Siempre lo han hecho. Te dejan una situación de default. Si dejan una situación de default, y va a haber que resolver una situación de default. Y en esa situación de default hay un acreedor que es el mayoritario, que es la mitad de los vencimientos de la deuda, que es el Fondo Monetario y todos los organismos que están alrededor del Fondo Monetario. Bueno, sobre eso va a haber que actuar. Son muchos Entonces, países. hay algo que se está imponiendo, me parece, cada vez en la discusión en el peronismo sobre qué hacer con la deuda, que es que hay que plantear que hubo una corresponsabilidad, no sé si recuerdan lo que traía siempre Néstor Kirchner en su momento, pero hay una corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional, el crédito político que dio el gobierno de Macri, no se puede pagar. Y que lo que hay que respetar el marco de los programas del Fondo Monetario es la parte de la cuota que Argentina puede pagar, que estamos hablando de $20.000 millones de dólares. Y que el resto es un crédito de excedente político en el cual va a haber que litigar y negociar en otros términos, no en el término de los estatutos y programas del Fondo Monetario. Decías 3 crisis, digo esto como para hacer un pimponeo y después la seguimos otro día. Hay muchas cosas más para hablar. Pero entiendo, la reestructuración, pero un planteo sobre la deuda claramente. Un planteo sobre la deuda, nosotros lo que se paga, lo que no se paga sería, ¿no? También planteamos que hay que legislar la figura del grupo económico para regularla, porque hay una cantidad de excedente que se va por la vía de la fuga de estas empresas, que nosotros hablamos hoy de las personas, pero que yo creo que tienen su núcleo. Está relacionado con aquel discurso, ayer lo pasábamos en 11-11, no sé si recordás, en 2011, Cristina en el G20, hablando de diciendo lo que hay que regular es el que ella lo llamó, esto es anarcocapitalismo, digamos, el dinero que fluye sin control por el mundo. Sí, miren, voy a dar un dato para que esto pase de la abstracción. Techín tiene uno de sus principales núcleos productivos, es la industria siderúrgica, y tiene sus principales plantas en Argentina, pero obviamente también tiene alguna en Italia. Ha comprado la que era Techín antes de Brasil, que es Usiminas, la de México, la de Estados Unidos, Maverick. Digo, hoy es un monstruo siderúrgico. Declara que sus empresas que están en Uruguay, tienen 9 firmas en Uruguay, es las 116 que tiene el grupo a nivel internacional, declara que las 9 firmas de Uruguay, donde no hay una sola planta siderúrgica, declaran ventas que equivalen al 30% de las ventas siderúrgicas del monstruo de China a nivel mundial. Digo, esto es fuga. Hay que buscar formas de regular eso. Te la está llevando. Hay que buscar formas de regular eso. Y hay que buscar formas de regular eso también haciendo política industrial para generar los incentivos para que haya inversión y producción en Argentina. Entonces, digo, eso me lleva a la segunda crisis, que es la crisis productiva que va a haber en la economía argentina, y donde la política industrial tiene que ser un eje central de discusión, algo que estuvo presente en los gobiernos kirchneristas, pero yo creo que no en la jerarquía que se requiere para poder intentar mover el fiel de la balanza desde el punto de vista de la organización financiera, una estrategia productiva. Vamos a tener, sería. ¿Qué modelo productivo? ¿Dónde vamos a construir una política industrial? ¿En qué sectores? ¿Con qué objetivo? Yo creo que hay que
que hay que romper el bloque dominante de la valorización financiera, y eso implica impulsar empresas medianas, industriales, que inviertan donde los grandes grupos económicos en Argentina creen que Argentina no es posible que eso ocurra, y hay otros sectores donde sí se puede hacer cosas importantes, como en la industria farmacéutica, donde hay mucha tela para cortar en términos de articulación público-privada para poder avanzar. Pero no me quiero quedar en los detalles. La tercera situación, me parece que no hay que olvidar, es la crisis de ingresos que va a recibir la economía argentina. Entonces digo, va a haber que enfrentar esas tres unidades que son muy problemáticas en una situación de elevada complejidad que va a tener la economía argentina, por lo tanto, con una mirada estratégica. Por supuesto, ninguna solución va a ser de muy corto plazo, pero sí pensar en términos estratégicos en esas tres direcciones, que son las centrales, ¿no? Porque uno puede discutir los equilibrios macroeconómicos, puede discutir los equilibrios fiscales. Yo no conozco ningún programa de gobierno que haya partido de pensar que tiene que haber desequilibrio en las cuentas públicas. En realidad ese es un objetivo que cualquier programa económico busca. Pero no puede ser un punto de partida programático. Ese debate esconde el central, que es la distribución del ingreso y la estrategia productiva. Creo que eso es la cuestión más relevante, y que todo lo otro tiene que estar subordinado, lo cambiario, lo macroeconómico, las reservas, etcétera, a construir y resolver esas tres grandes crisis. El ancla no puede ser nunca más un ancla salarial. No puede existir eso. Estamos con un salario por el piso. Y si la economía se sigue hundiendo, entramos en ese típico círculo vicioso donde las crisis se profundizan, las cuentas fiscales empeoran porque cae la recaudación, lo que le está pasando ahora al gobierno. Entonces digo, por supuesto, no hay, con la situación de reservas que se van a heredar, con la crisis de deuda, demasiado espacio para hacer un shock en términos de obra pública, digamos. Creo que no hay espacio para la emisión monetaria a ese nivel, pero sí es una necesidad ir reconstruyendo esos tres frentes al mismo tiempo, sin obviamente desequilibrar demasiado. Ahora, si te tocara a vos escribir el documento fundacional del proyecto que viene, ¿no pondrías en el primer renglón superávit fiscal? No, para nada, yo no creo en eso. Insisto, yo no creo en eso, no porque hay un sector del peronismo que se presenta desde ese lugar. Este es un debate que existe y creo que es parte de una discusión que se ha perdido en términos del debate económico nacional. No, yo creo que es algo que viene ex post. No creo que los equilibrios macroeconómicos se construyan en sí mismos. Me parece que lo que hay que encontrar es qué desequilibra esas situaciones. Y lo que desequilibra esas situaciones es centralmente la valorización financiera, y además rediscutir buena parte de los sectores que hoy en día afectan la recaudación del sector público, porque eso sí me parece un debate importante. Esto que decían los grupos económicos es central en ese sentido. Hoy las grandes empresas en Argentina no son las que reciben la presión impositiva que después ponen en sus informes o en sus declaraciones, y después las pequeñas empresas y medianas, que sí tienen una presión importante, y sobre todo la tienen porque están en el marco de una crisis, después agarran y repiten. Digo, las grandes empresas pagan de impuestos a las ganancias en torno al 3%. En términos de tasa efectiva. Y esto se va agravando, porque esta era una estimación de AFIP durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta situación se agrava cuando aparecen regímenes especiales de promoción, como es los que están proliferando en la actualidad. Claro. Bueno, eso va a haber que atenderlo. Pablo Manzanelli, impresionante, nos quedaríamos charlando mucho. Hay que como repasar todo lo que dijo, lo van a encontrar en un ratito ya subido a nuestra página de YouTube. 13 y 11 minutos. La García, en Somos Radio. Nace RCT, Turismo de Bienestar, una nueva propuesta de salud entre el campo y el mar en Chapadmalal. Programas antiestrés de 3 y 7 días, supervisado por profesionales de la salud. Comidas saludables, caminatas, yoga, gimnasio y spa, piscina y gimnasia acuática.
Es tiempo de salud, relax, naturaleza y de sentirse bien. Es tiempo de bienestar. RCT. Informes y reservas 54911 24 61 16 21. Web www.rct.coop. RCT, Club Vacacional y Spa en Chapadmalal. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro Odontológico La Viviana, ubicado en la localidad de Trujuy, donde se hacen cirugías, tratamientos de periodoncia y tratamientos de conducto. Los turnos los pedís en cualquiera de las 32 unidades sanitarias ubicadas en todo el municipio. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Los engranajes, obra que plantea desde el humor y la ironía los dilemas que deben enfrentar los distintos personajes que trabajan en una corporación empresaria. Escrita y dirigida por Natán Kuznir, todos los domingos a las 18 horas en el Teatro Border. Entradas www.border.com.ar. No se la pierdan. Carlos Polimeni está en AM530. Teresa Parodi, autora y compositora, buenas tardes. Hola, querido, qué hermoso hablar. Yo por mí, vos seguís hablando, yo me quedo acá y te aplaudo y te escucho y me emociono. ¿Qué estaba pasando afuera que escribiste Nos tiran a matar? Muchas imágenes fuertes de la violencia que vivimos hoy, ¿no? En todos los sentidos, que está metafóricamente dicho nos tiran a matar, pero porque creo que nos tiran a matar con todo lo que encuentran. No sé si solamente con balas, como le pasó a Cristina, sino nos intentan matarnos agrediéndonos, violentando, mintiendo, agraviándonos, insultándonos, nunca con argumentos, ¿no? A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos. y 16 minutos, nos vamos al momentito de gesto poético, paramos la pelota, Agustín, ¿te parece? Sí, ahí, ¿no? Con la suela. Ahí va, y
Respiramos un poco y vamos al gesto poético. Es un poema de Héctor Biel Temperley, 1933-1987. Con solo 23 años obtuvo la faja de honor de la SADE por su primera publicación, Poemas con caballos. Su último libro, Hospital Británico, es de 1986 y su título hace referencia a la institución de salud donde realizó su tratamiento por la enfermedad que lo aquejaba. En palabras del crítico Eduardo Milán, a raíz de una operación en el cerebro, Héctor Biel Temperley escribió uno de los libros más conmovedores de la poesía latinoamericana contemporánea. Considerado hoy día un autor de culto, fue traducido a varias lenguas y en 2003 se publicó su obra completa bajo el sello Ediciones del Doc. Y este poema es Recuerdo, de Héctor Biel Temperley. Ahí vamos. Recuerdo una piedra que no sobresalía del río. Recuerdo que nadaba para sentarme en ella, porque era como sentarse en el medio del río, como sentarse sobre el río con los brazos cruzados, como detener un caballo en el centro de un campo, como adormecerse a caballo en un campo inundado, como poner la soledad del corazón en lo más manso, como pensar que todavía va a llover más y más y estar cansado. La García, siempre con el vértigo amoroso de la verdad. Y 18 minutos y hablando de pelota, listo, ahora se mueve, juega en toda la cancha, Agustín Caballero. Allá vamos, exactamente. Si no, hoy vuelven las copas, las copas, hablamos deportivamente, ¿no? No sé si, seguramente las copas se hacen presentes en muchas casas. Los brindis también. Bueno, mañana tenemos miércoles en la Capitana, así que... bueno, ahí... ¿No? Seguramente vaya de la mano. Habrá chin chin. Posiblemente. Slonche es el saludo gaélico. Slonche. Gaélico. Siempre se aprende algo nuevo acá, qué bárbaro. Sí. Bueno, vamos con la cuestión deportiva. Preparé un semáforo de los equipos argentinos en copas internacionales, ¿no? Para que se entienda bien y hacerlo también un poco interactivo. ¿Cómo están cada uno de los equipos argentinos en las copas internacionales? Muy bien. ¿Empezamos por el verde o por el rojo? No sé, ¿qué prefieren? Verde. Verde, ¿no? Así empezamos bien, después vamos bajando. Vemos. En el verde, bueno, hoy hay varios partidos para los equipos argentinos. Va a estar jugando Rosario Central, va a estar jugando Platense, también Barraca Central, Riestra y Boca, obviamente el más llamativo. Y en el verde tenemos en primer lugar a Platense, que hoy con un empate hoy clasifica, puede ser un día histórico hoy para el Calamar. Obviamente se puede complicar en caso de no hacerlo, pero tiene otra oportunidad más en la última fecha. Juega hoy ante Independiente de Santa Fe a las 21 horas en Colombia. Con un empate se clasifica el Calamar, por ende está dentro del verde. Al igual que Rosario Central, que también con un empate se clasifica hoy ante Universidad Central de Venezuela a partir de las 19 como local. Obviamente, al igual que con Platense, si hoy no se le dan los resultados, también pueden clasificar en la última jornada con un empate. Por ende, bien merecido tienen su posición en el verde. Independiente Rivadavia de Mendoza, también en los verdes, clasificado ya, independientemente de lo que suceda en las últimas 2 jornadas. Con un triunfo estará clasificado como primero, si no lo hará como segundo, pero ya está en la siguiente ronda. Y por último River, y a la par de esto también traigo novedades del equipo River Platense, porque Otamendi está cerca de arribar al equipo comandado por Coudet. Ya anunció el Benfica que va a quedar libre del equipo portugués, por ende tiene en sus manos ya la propuesta de River y seguramente termine desembarcando aquí en tierras argentinas. River con un empate está dentro y si no seguramente también. El empate lo que le puede servir es para asegurar ya el primer lugar mañana a las 21:30 ante Bragantino. Irá con suplentes el equipo de Coudet porque tiene una final el domingo, claro que sí. Aníbal Moreno, Montiel y Driussi no serán de la partida ni el jueves, ni el domingo, ni el miércoles ni el domingo, todos con lesiones. Pero River dentro de los verdes. No escuchamos a Boca, no escuchamos a San Lorenzo. Claro, porque están en el amarillo, algo más complicados. Boca juega hoy, a partir de las 21:30, ante Cruzeiro.
y solo va a depender de sí mismo si gana los 2 partidos que le quedan. Si no, va a tener que esperar resultados. Novedades de Boca. Ceballos se va a ir a mitad de año, seguramente lo van a vender, no quiere renovar contrato, no están llegando a un acuerdo con los números, por ende tiene decidido Juan Román Riquelme deshacerse de él a mitad de año, con una oferta de entre 8 y 10 millones de dólares, termine seguramente desprendiéndose del jugador. Ahora hay que ver quién quiere poner esa plata por un jugador que termina contrato a fin de año, ¿no? Sería una especie de locura. Luego sobre Dybala no hay mayores novedades respecto de lo que venimos hablando. Paulo tiene la propuesta para renovar en la Roma, tiene propuestas también de la Liga Inglesa, pero hay que ver también si prima su deseo de llegar a Boca, porque es sabido que es hincha del club y también que quiere jugar en Argentina. Veremos si ahora o más adelante. Lo cierto es que la posibilidad todavía existe, claro que sí. Hoy irá Braida como lateral derecho y no contará Boca ni con Ascasíbar, ni hoy ni para el último partido, fue suspendido por 2 jornadas el 5 titular de Úbeda, ni con Vareiro, desgarrado, tampoco, ni hoy ni ante la U Católica. Dentro del amarillo también está el Ciclón, San Lorenzo de Almagro, que con un punto en Brasil casi que se asegura ser primero de grupo. Ahora es una odisea pensar para San Lorenzo un punto en Brasil, siempre es muy difícil. Si no puede salir, y es una utopía, no es complicado, porque el Santos es fuerte y San Lorenzo tiene también una especie de karma con los partidos importantes o los partidos difíciles. Si no, puede ser segundo ganando la Recoleta en la última fecha. Neymar no juega. No va a estar Neymar. Fue convocado para el Mundial el astro brasileño y para preservarse justamente en vistas a la Copa Mundial no va a estar mañana. Eso también es una positiva para San Lorenzo. El partido será mañana a las 19 horas. San Lorenzo Santos. Dentro del amarillo está Lanús, también que depende de sí mismo. Tiene un mano a mano ante la Liga de Quito mañana a las 21:30. Y tiene una mala noticia también, ¿no? Porque Always Ready, que es un equipo boliviano, sabemos todo el contexto socioeconómico, sociopolítico en Bolivia, tuvo que mudar su localía a Paraguay por todo lo que está sucediendo, por los cortes de rutas y demás cuestiones. Va a terminar haciendo local en Paraguay. A Lanús le servía un triunfo de Always Ready y ahora el equipo boliviano va a perder la ventaja de la altura, que son 4.500 metros, ¿no? Y sabemos lo importante que es para los bolivianos aquella ventaja. Pasamos al rojo ahora. Y lo abre Racing uno de los equipos grandes. Racing es uno de los más complicados, debe ganar los 2 partidos y además esperar resultados, es decir, que Caracas tropiece ante Botafogo como local. Y luego también, ganar los 2 partidos, como te digo. El jueves a las 21 va a estar recibiendo a Caracas y luego tendrá un partido ante Independiente Petrolero sumamente trascendental de cara a la clasificación. Una novedad de Racing, que Valentín Carboni va a renovar su préstamo hasta 2027. El jugador que está recuperándose de una rotura de ligamentos, que todavía le quedan 6 meses de recuperación, apuesta fuerte Milito y dice, yo lo recupero y yo me lo quedo hasta 2027, a largo plazo. Riestra y Barracas, los 2 deben ganar los 2 partidos que le quedan, están muy complicados. Y por último, Tigre, que si pierde hoy a las 23 horas ante América de Colombia, va a quedar afuera de la Copa Sudamericana. Allí están las novedades y todo lo que tiene que ver con los argentinos en copas internacionales. Completísimo, Agustín Caballero. La García y vos. Me gusta esa pareja. Cintia García en Somos Radio. Tres y 24 minutos, la economía real a cargo de Felisa Miseli como cada martes. Feli querida, ¿cómo va? Buen martes. ¿Cuánta economía hoy, Cintia? Bien, escuchaba a Pablo Mancinelli explicando una cantidad de cosas muy interesantes y la verdad que dije, ¿cuánta economía en este programa? Así es la economía, Felisa. ¿No? Es la economía, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. No, y además esto que me quedaba, que también lo quería charlar con vos, ¿qué va a dejar este gobierno? ¿No? Un desastre. Va a ser muy difícil reconstruir esta vuelta. Bueno, estaba releyendo a raíz de unas cuestiones de una charla que tenía que dar, cómo heredó Néstor Kirchner el gobierno en el año 2003, y la verdad que también era muy difícil. Claro. Entonces... Ya se hizo, ¿no? Ya se hizo. Me pongo optimista, porque digo, bueno, si se pudo hacer una vez y pudimos... Ahora, en 2003 la economía ya estaba en default. El 2003 ya estaba en default, se había declarado el 24 de diciembre del 2001 y nadie se había encargado de resolver ese problema. Así que la economía seguía en default. Hubo una gran devaluación después, que yo creo que seguramente este tipo de cambio de 1.400 como estamos viendo
es inestable, no da certidumbres, entonces ¿hasta cuándo dura, no? ¿Cuándo se termina el carry trade? Claro. Y cuándo se va para cualquier lado, ¿no? Como suele ocurrir en las grandes crisis que nos dejan los gobiernos de políticas neoliberales. Así que la situación era complicada, era difícil y seguramente lo va a ser próximamente. Y además vamos a tener un costo social enorme y una inflación mucho más alta que la que dejó la convertibilidad. Claro, porque lo que hablábamos con Pablo hace un ratito y que vos lo retomás sabiamente, porque esta estabilidad que genera estabilidad comillas, ¿no? En el contexto de esta crisis que genera el carry trade está en duda, ¿no? Porque Estados Unidos genera el salvataje, hay una estabilidad cambiaria que permite esta nueva burbuja financiera, ¿no? Y ¿cuánto dura eso? Eso dura mientras dure la ayuda de los Estados Unidos, eso dura mientras sigan entrando los capitales, mientras los fondos de inversión y los bancos internacionales no le bajen el pulgar a la Argentina. Vos fíjate que el gobierno no puede hacer bajar el riesgo país, con todas las concesiones que ha hecho, con el RIGI ya aprobado, con el Super RIGI en camino, no puede hacer que las inversiones lleguen. ¿Por qué? Porque está la incertidumbre de cómo va a continuar el tipo de cambio en la Argentina. Entonces, y además, aunque no lo veamos, hay un cepo que a los empresarios y a los inversionistas mucho les preocupa, que es los inversionistas, digo, en la economía real, que es que si traen su plata, el cepo todavía les impide retirar los beneficios. Claro. Con lo cual, esta también es una estabilidad del tipo de cambio ficticia por ese lado, porque no está funcionando a full y a pleno el mercado cambiario. Solamente se levantó el cepo para las operaciones de las familias, pero no para todo el mundo. Y justamente alguien que viene a hundir capital en la Argentina, así sea tan beneficioso como el RIGI o lo que va a ser este Super RIGI, siempre piensa, bueno, ¿me la voy a poder llevar al dinero o a la inversión que hago, o la voy a tener que dejar para siempre en la Argentina hasta que algún gobierno se le ocurra levantar el cepo? Obviamente que la situación es muy crítica y genera mucha incertidumbre en todo el mundo. Los inversores especulativos, que son los del carry trade, claro. Bueno, entro ahora y hasta cuándo dura esto, o sea, cuánto voy a poder comprar el dólar, y en los inversores de la economía real, de los grandes proyectos, que también piensan exactamente o cuentan exactamente con la misma incertidumbre, ¿no? Y esa es una parte, ¿no? de la economía argentina crítica en la que estamos, y la otra parte es el tema, bueno, el salarial, ¿no? Los salarios. Bueno, justamente tenía muchas ganas de hablar de ese tema porque he visto desde antes de ayer que salió la noticia del INDEC, que muchos se vanaglorian de hoy están aumentando los salarios. Pero ¿sabes qué pasa, Cintia, y a la audiencia, que es importante también que lo tenga en cuenta? Que los salarios en términos reales siguen bajando, porque por más que haya un promedio que les pueda dar un cierto equilibrio o una mejora en algunas componentes de ese salario, en la totalidad sigue cayendo. Es decir, justamente el gobierno dio a conocer hace unos días la evolución de los salarios de marzo. Los salarios de marzo, en marzo, subieron en el promedio el 3%. Entonces el gobierno que dice, como la inflación fue 3,4, casi están empardados, venimos mejorando. Claro. Hace 7 meses que el salario no mejora en términos reales, y ahora como el salario aumentó el 3 y la inflación el 3,4, dice, estamos llegando a una mejor situación en el tema de los salarios. Y lo han dicho varios periodistas que he escuchado en estos días, por supuesto periodistas amigos del gobierno. Claro. No sé si ensobrados, como dice Milei, pero sí que están claramente, son muy amigables con el gobierno. Y que está todo bien, los salarios fantásticos. Mencionan esto, qué bueno, pero además si uno descompone ese índice que está desagregado entre salarios públicos y privados, ese índice se compone de que lo que aumentó es el salario público. Miren ustedes qué paradoja, ¿no?
Y esto es fundamentalmente por el impulso que en algunas provincias y municipios tuvieron algunos salarios públicos. Los de la nación siguen dinamitados. Yo creo que hay que tener en cuenta que desde agosto del año pasado el salario real no sube. La inflación siempre fue más alta que el salario real. Pero aunque subiera, ¿cuánto tiene que incrementarse para emparejar los salarios que había? Claro, la pérdida de poder adquisitivo, además. Exactamente. Si medimos todo desde que se fue Milei, desde que se fue Alberto Fernández y llegó Milei, los salarios en promedio, contando público y privado, bajaron alrededor del 19% en promedio. Los públicos un 17%, los privados, los públicos nacionales bajaron un 35%. O sea, ¿cuánto se necesita para que los salarios vuelvan a ser iguales a los de noviembre del 2020? Ni hablar de los 300.000 puestos de trabajo que se perdieron, o sea, porque... Ni hablar que esto está combinado con una pérdida de trabajos, un cierre de empresas, caída de las horas trabajadas y un deterioro de las condiciones laborales, porque mucho del empleo que se crea, que hace que el índice se mantenga medianamente estable, el índice de desempleo me refiero, se mantenga medianamente estable. Vos sabés que ha pasado gran parte del empleo formal registrado con vacaciones, aguinaldo y ciertos beneficios a un empleo absolutamente precarizado, compuesto por monotributistas que van a trabajar a las plataformas, poniendo su propio bien de capital, que sería el auto, la bici, la moto, para desarrollar estas funciones, y que no es lo mismo que tener un sueldo todos los meses con los beneficios que daba, porque ahora ya se cambiaron la ley laboral que estaba vigente hasta la reforma, ¿no? Me parece que hay que ser muy cuidadoso con los números, porque si no, caemos en repetir consideraciones que se hacen de una manera muy general, que no miran la letra chica de cada uno de los índices y que además no se condicen con lo que la gente percibe en la realidad. Claro. Por más que lo repitan 50.000 veces en cualquier canal de televisión o en las radios más pro-oficialistas, este modelo económico no genera mejora en la calidad de vida de la gente, y no la genera porque van perdiendo poder adquisitivo día a día. La realidad que la gente siente es esta. No siente, ay, mejoraron los salarios reales, qué felicidad. Claro. Porque este modelo se va a ir encaminando a volver a recuperar salarios para que aumente. No está previsto esto, ni tampoco, como lo dijo ayer el presidente del Banco Central, se está previendo qué hacer con las miles de familias endeudadas que hay en la Argentina, producto de esta realidad, de que no les alcanza, por más que manejen un auto de plataforma, por más que hagan repartos, no les alcanza. Y si a esto le sumamos la gran incertidumbre que existe respecto de cómo van a vivir los jubilados si esto continúa de esta manera, porque es así, los jubilados también perdieron casi un 25% de los haberes que había en el año 2023, hacia final, ¿no? En noviembre. O sea que la situación para que remonte el mercado interno, para que haya más consumo, para que haya más producción, para que se pueda dinamizar este mercado que es tan importante para que la Argentina crezca, por ahora no está a la vista. Felisa querida, gracias como cada semana. Nos veremos, te quedan muy lindos esos anteojos, nos veremos la semana que viene. Ah, mira, qué suerte, me tapan un poco las arrugas. No, te quedan divinos, te quedan divinos. No se hasta el martes que viene, la columna de la economía real a cargo de Felisa Miseli, 3:35. La García, en Somos Radio. La primera. La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial.
Sumate a la comunidad Orsay y relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. elultimomundial.com. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro de Zoonosis Municipal. Ubicado en Paso del Rey, ofrece servicios veterinarios gratuitos y un área de enfermería especializada en la atención de personas heridas por mordeduras y en el tratamiento contra la rabia. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 15 de mayo en el Cañito Cultural, Altagracia. Sábado 16 en el Centro Cultural Leonardo Fabio, Río Cuarto. Viernes 22 en el Sindicato de Maravilla, Córdoba Capital. Entrada a la gorra porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a M530 Somos Radio. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Manual práctico de oratoria, de Rafael Arrastía Mendoza, para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. La mesa del mediodía está servida. La García. En AM530. España le debe una disculpa a América, cabrón. Y esa estupidez, canto de cabrón. ¿En qué mundo tú vives, hijo de puta? Ah, que se robaron el oro, que esto, cabrón, y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día. ¿De dónde salió, hijo de puta? Arcángel, Mariana Collante. Bueno, vamos a hablar un poquito de este músico de la música urbana que se llama Arcángel, que es descendiente de dominicanos y puertorriqueños. Sus padres son dominicanos y puertorriqueños y él vive en Estados Unidos, pero esto es parte de su de un recital que dio en España la semana pasada, y ahí, como agradecido quizás por haber sido recibida por España, por la gente de Madrid, empezó a hablar en contra de Latinoamérica a favor de la conquista. ¿En serio? Claro, bueno, yo lo traje justamente porque me parece que discutir colonialismo, colonialidad es totalmente contemporáneo, porque si un músico que nadie le pidió nada cree que tiene que hacer ese tipo de concesión,
concesión, halago, decir yo estoy muy orgulloso de mi madre tierra, que es España, hablar muy bien. Bueno, el idioma está bien, es un legado que tenemos y que no, bueno, ya está. No podemos bien, gracias por el idioma. Claro. Pero como también restándole importancia a todo lo que fue la lucha de los pueblos originarios, al valor, como ellos nos enseñaron a leer, ellos nos enseñaron. ¿Quién construyó, dice este hombre, las escuelas? ¿Quién construyó las calles? La civilización. Exacto, pero bueno, acá volvemos la religión. Claro, y es justamente lo que está pasando ahora, ¿no? La idea de la colonialidad, que es ese resabio de la conquista, ¿no? Esas mentes totalmente conquistadas, donde hay una jerarquía. La jerarquía, por supuesto, es todo lo que viene de Europa es muchísimo mejor de lo que está acá. Nosotros no tenemos ningún progreso si no hubiera sido por España. Entonces, él está discutiendo eso en términos bastante desafiantes, insultando. No lo dijo de una manera como establecer un agradecimiento, sino que se puso muy picante. Hasta que vuelve a Estados Unidos, lo agarra la policía del ICE y le da una patada en el traste. Eso sería un gran final, pero todavía no hemos llegado ahí. Espera, Luis. No, porque el ICE se va de Claro, no, él lo que hizo fue mandar un comunicado diciendo, bueno, no lo quise decir tan así, la típica de desdecirse y sobre todo porque está bajando la cantidad de entradas que está vendiendo en Latinoamérica, porque hay un montón de gente. Claro. Tan agradecido que sos. Si viene acá, yo no lo voy a ver. No, muy bien, yo tampoco. No sé, a ver, Agustín, ¿qué dice? A mí me gusta su música, pero hasta ahí llegamos. Muy bien, muy bien. No se anima a defender. Lo estamos militando este chico, Bueno, nada, quería traer esta discusión que me parece que es contemporánea. Muy bien. María. Y 43 minutos está. No, nos quedamos con acá hay discusiones que siguen rondando en la mesa, es inevitable, pero también somos un programa de radio. Y hay un tema que sigue también en nuestra mesa porque es de agenda prioritaria, que es la crisis en el sistema de salud, ¿no? Venimos hablando de lo que ocurre, el desfinanciamiento de las provincias, la falta de coparticipación, la deuda, por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires, que es billonaria, y el sistema de salud. La pregunta es así, directa y al hueso, al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, a quien le agradecemos. Hola Nicolás, Cintia García, Luis Brustein, Agustín Caballero, te saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. ¿Estamos al borde del colapso en tema de salud en la provincia de Buenos Aires y en general? Sí, en todo el país. Todo el sistema de salud tiene vasos comunicantes. Cuando uno ve que el PAMI pierde el 40% del presupuesto y que le sacan los medicamentos a los adultos mayores, que dejan de pagarle a los prestadores o le bajan los sueldos a los médicos de cabecera, se traduce en todo el país en un aumento muy significativo de la gente que tiene PAMI y tiene que atenderse en el hospital público. Entonces empieza a tensionar. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tuvimos un incremento de un 35% de la cantidad de internaciones en los hospitales públicos de 35% de aumento 35. de gente que ya no tiene prepaga, que ya no tiene obra social, que no tiene medicina prepaga, obra social o lo que fuere, por ejemplo. Sí, por ejemplo sí, por ejemplo una parte es eso, es muchísimo porque para que tengas una idea, nosotros tenemos 100 hospitales en la provincia, es como yo tuviera que tener de un día para otro 135. Claro. Fundar 35 hospitales de un día para otro para estar igual que antes. Es muchísimo. Un poco es porque la gente perdió las obras sociales, otro poco hay obras sociales que no la perdieron, por ejemplo. El 80% de las obras sociales sindicales, de las que están en la CGT, no recauda lo suficiente para pagar el PMO, el costo básico de atención. Entonces tiene que o atenderse al hospital público o ponerle copagos a las personas. Entonces, eso te deriva gente al sistema público. Pero algo más grave que eso que estoy diciendo es que, por ejemplo, en el 24 le sacaron los medicamentos a los adultos mayores. En el 25 tuvimos un 200% más de internación por complicaciones de diabetes. Amputaciones de pie, fallas cardíacas, fallas renales, cegueras. Las complicaciones de la diabetes, 200% más de internación por pérdida de tratamiento, además de dificultades para comer adecuadamente. Así que el sistema de salud viene en una situación muy grave, muy delicada, hasta este momento, donde yo creo que hay dos eventos
que hacen que todos nosotros reaccionemos y salgamos a la calle a reclamar. Uno es, largamos la campaña de vacunación sin vacunas, porque estamos, la campaña de vacunación para la gripe, todos los inviernos hay que vacunar a la gripe. Exacto. A los mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, trabajadores de la salud y personas entre 6 meses y 24 meses. Largamos la campaña de vacunación, nos quedamos sin vacunas a la semana. Porque la campaña de vacunación sin vacunas, es tremendo. Claro, entonces hoy estamos en una situación gravísima que tenemos en las vísperas del invierno, cuando ya empiezan los primeros fríos, ya empieza a circular el virus en nuestro país, ya sabemos que en el hemisferio norte se produjo un brote de gripe muy grave. Importante. Tenemos totalmente 30% de los adultos mayores vacunados. Tan solo el 30%. Deberíamos tener el 80% vacunado para este momento. Con lo cual hay mucho riesgo, mucha vulnerabilidad y posibilidades de que se complique. Ahora, si alguien va a vacunarse, no hay vacunas. Sí, ahora tenemos vacunas, por favor vayan a vacunarse, pero es más grave arrancar la campaña y a la semana quedarte sin vacunas que alargarla más tarde, porque la gente ya fue a vacunarse y no había. Ya no tuvo la vacuna, ya se frustró y ya no hay. Volver a comunicarle a todo el mundo que tiene que ir a vacunarse es difícil, se lo estamos pidiendo, pero tenemos muy bajo porcentaje de vacunación, con lo cual hay mucho riesgo que en todos los inviernos, con 80% de vacunación o 90%, llegás con un sistema tenso, con 30% es muy peligroso. Y el segundo tiro de gracia es el cierre del programa Remediar, que no lo cierran en noviembre, no lo cierran en diciembre, no lo cierran con un año de anticipación avisando, lo cierran intempestivamente de un día para el otro y el inicio del invierno. Con lo cual también se complica el mantenimiento de las personas con EPOC. Parece a propósito, ¿no? O sea. Y yo creo que sí, que está pensado para que fracase el sistema de salud de cara al invierno. Ahora eso implica que se muere más gente, o sea, va de suyo, ¿no? Sin duda. Hoy tenemos el 90% de las camas de terapia intensiva del conurbano ocupadas y el 53% de las camas de gente con obras sociales. Pero el sistema privado no responde porque las obras sociales están desfinanciadas. Entonces necesitan utilizar el hospital público, que además, por supuesto, este gobierno destruyó la Superintendencia de Servicios de Salud para que no podamos cobrar a las obras sociales y prepagas, así que está todo el sistema desfinanciado. Y esta es una decisión del gobierno nacional, es planificado, es deliberado, es complejo lo que han hecho para poner en crisis el sistema de salud, porque están poniendo en crisis el derecho de la salud de la población, básicamente el concepto. Claro, arreglátela como puedas. Y si no podés, ¿qué pasa? No, y la gente se va a morir más. O sea, hay aumento de mortalidad. Yo te estoy diciendo, aumento de internaciones por complicaciones de diabetes es aumento de mortalidad. Y mortalidad infantil, ¿no? Bueno, aumentó la mortalidad infantil, aumentó la mortalidad materna, aumentó la mortalidad en los adultos mayores, aumenta la mortalidad y aumenta el sufrimiento, aumenta las complicaciones. La verdad que todo el sistema está en esto. El gobierno nacional solamente le echa la culpa a las provincias porque dice la salud es problema de las provincias, pero los recursos los tiene el Estado Nacional, las obligaciones, las leyes obligan al Estado Nacional que no las cumple y nosotros nos hacemos cargo de todo. De lo que se hacía cargo de la nación antes, de lo que se tiene que hacer cargo de las obras sociales, igual lo hacemos nosotros, y pues nosotros a nuestro pueblo no lo vamos a abandonar, pero por supuesto que va a sufrir más, así que tenemos que también salir a la calle y tomar las calles para defender la salud, como hace poquito se defendió la universidad, que el derecho en Argentina al estudio, a la universidad es un derecho que es de todos. También Argentina es uno de los países del mundo donde si alguien se enferma, si tu familiar tiene cáncer, si tu abuelito tiene diabetes, uno tiene que vender la casa, el auto, o dejar que se muera. Hay un sistema de salud que tiene que cubrirlo. Bueno, hasta mi ley. Esto está puesto en discusión. No, y por eso cuando vos decís salir a la calle, que además lo repetiste varias veces, porque mañana hay una marcha general de salud, ¿no? Una marcha general, una marcha en todo el país, justamente por esto, por esta crisis en el sistema de salud. A ver, tomar dimensión de lo que implica en la provincia de Buenos Aires, que vive el 40%, ¿no? Más del 40% de la población argentina, un 35% más de saturación, de utilización del hospital, de internaciones en el hospital público. Estamos a niveles pandémicos, ¿o no? Sí. Los niveles de ocupación son niveles muy preocupantes, estilo pandemia. Nosotros hacemos sala de situación y manejo de crisis como si estuviéramos en una pandemia. La verdad que es muy complejo, pero esto no es provincia de Buenos Aires. En Córdoba contaron que se triplicaron la cantidad de internaciones de personas con PAMI en el sistema público. Hace poquito los hospitales universitarios anunciaron que no podían seguir funcionando. Estuvimos el año pasado defendiendo el Garrahan, así que de ninguna manera tenemos testimonios. Ayer pusimos al aire testimonio, porque después a esto le tenés que poner, ¿no? Le tenés que poner carnadura. Mañana en la marcha habrá una cantidad de gente, familiares,
de personas que no reciben un señor que tiene un cáncer y no recibe los medicamentos oncológicos y se atiende en el Hospital Rofo, y el Hospital Rofo está al borde del el no funcionamiento. Marcelo Pavone, acá me dice la gente de producción. O sea, la situación es de verdad crítica, digo, para tomar dimensión de lo que estamos hablando. Totalmente. Aumentan las enfermedades inmunoprevenibles, inmunoprevenibles significa las que se previenen con vacunas. Tuvimos fallecimientos de niños por coqueluche este año por las bajas tasas de cobertura de vacunación. Y no es que la gente es antivacunas, eso es un invento de este gobierno. Esas reuniones de gente antivacunas, absolutamente marginal. La falta de vacunación es porque el gobierno no entrega las vacunas. Cuando una madre lleva a su chico a vacunar, y de las 4 que le tiene que dar hay 2, es muy difícil que vuelva a poder tomarse el día en el trabajo, que pueda llevar al chico al vacunatorio, a ver si es que están esas vacunas. Entonces, cada vez que nosotros decimos oportunidades perdidas, cada vez que vos perdés una oportunidad es muy difícil recuperarla. Y más aún cuando están echando gente en los puestos de trabajo, más aún cuando están con la precarización laboral, entonces sabés que si tu hijo va a hacer fiebre por la vacuna, quizás tenés que faltar y puedes perder el trabajo, mejor no lo vacuno. Esa es la situación que estamos viviendo, pero bueno, tenemos fallecimientos, tenemos internaciones, tenemos complicaciones, y el gobierno no es que no hace nada, hace todo lo posible para complicarlo más, porque por ejemplo cuando cerraron... Esto es una planificación, de la muerte. Sin duda, meses antes de que cierre el Remediar, todos los ministros nos dimos cuenta que no estaban llegando los medicamentos y empezamos a preguntarle al gobierno nacional, ¿van a cerrar el Remediar? No, de ninguna manera, esto sigue igual, hasta que lo cerraron. Si te avisan con anticipación, al menos vos podés intentar comprar. Claro. Puedes intentar ver cómo lo resolvés de otra cosa y poner medicamentos ahí. ¿Y van a hacer un laboratorio en la provincia de remedios? Nosotros tenemos un laboratorio de producción pública, lo que estamos es con un proyecto de ley que no nos acompañaron, ya perdió 2 veces estado parlamentario, ahora lo volvemos a presentar, esperamos que esta vez pueda salir. Lamentablemente, si hubiera salido cuando presentamos antes, hoy tendríamos el laboratorio público de la provincia que existe funcionando a mucha más potencia de la que está funcionando, pero hoy abastece, por ejemplo, el programa de medicamentos bonaerenses con un ahorro impresionante en los recursos y con capacidad de planificación. De producción propia. Ahora, Nicolás, sí. ¿A qué hay que prestar atención, además de convocar a la marcha de salud mañana? Si vos tuvieras que decir, bueno, hay que prestar atención a estas 3 cuestiones. Vacunación... No, hoy vacunación es muy importante en los adultos mayores. Lograr contener, nosotros creemos que la vacuna que se incorporó al final del gobierno de Alberto, se incorporó la vacuna contra la bronquiolitis, que se da a las mujeres embarazadas. Eso nos puede ayudar a que tengamos no tantas complicaciones pediátricas, esperemos, pero bueno, a lo que nosotros llamamos el IRAP, las enfermedades respiratorias agudas, que los chicos, si tienen lograr tener una buena llegada con las complicaciones de las enfermedades respiratorias en este momento, y sobre todo el descontrol de las enfermedades crónicas, el descontrol de la hipertensión, de la diabetes, de la insuficiencia cardíaca, del EPOC, del asma. Que requieren una medicación. El remediar. Claro. Requieren el remediar. Claro. Que vamos a hacer todo lo posible para ayudarlos, acompañarlos y pedirle a la gente, si les pasa la situación de que le dan un medicamento o 2 o 3 y no le alcanza la plata para comprarlos, que no tome la mitad de las pastillas o un día sí, un día no, que hable con su médico, con su farmacéutico, a ver qué es lo mejor que pueden hacer, que nosotros vemos si le podemos conseguir medicamentos gratuitos, hacer lo posible para esto poder hablarlo y afrontarlo entre todos, porque lo peor que hay es lo que nos está pasando, internar pacientes descompensados por falta de medicación. Eso es gravísimo. Y además para mí, un rol muy importante que yo tengo que asumir ahora es defender al trabajador, que es muy difícil a laburar así. Es muy difícil ser el farmacéutico que tiene que ver cómo el jubilado deja una medicación que vos sabés que de eso depende su vida, porque no le alcanza la plata, y volver a tu casa porque vos vivís de vender ese medicamento, pero al no vendérselo está en riesgo la vida de la gente. O ser el médico que le diagnostica una enfermedad a una persona y que le dice que no tiene plata para comprarlo, ¿y qué haces? ¿Cómo le decís, bueno, vaya y vea qué hace? Es realmente muy difícil. Entonces yo también tengo que salir a defender a los trabajadores para que puedan seguir laburando mañana, sabiendo que no están solos al menos. En esta situación de crisis, ¿no? Están laburando en comité de crisis, como si fuera la pandemia. Sí, y yo me recibí en el 2006. Los más veteranos me dicen, esto lo vimos en el 2001. Claro. Es una situación de Argentina, no país.
¿no? De Argentina completamente implosionada, impresionante. Convocamos mañana a la marcha, espera que tengo acá bien las coordenadas. 13 horas en el Ministerio de Salud de la Nación, que es en 9 de Julio y Belgrano, para los que estemos en esta región, pero también hay en Río Cuarto, en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, en Santiago del Estero, en Jujuy. Hay en muchos lugares del país concentraciones y movilizaciones, porque este reclamo es federal y además me parece que no es solo sectorial, no es solo de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Me parece que esto es de todo el pueblo. Claro, desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo, la marcha federal por la salud. Gracias, Nicolás Kreplak, gracias por este rato con la Radio de las Madres. Te mandamos un fuerte abrazo. A ustedes, un abrazo muy grande. Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hasta las 14. La información imprescindible está en La García. Y 56 minutos ya terminando. Bueno, me quedé muy impactada, ¿no? Con lo que contaba Kreplak. Luis, o sea, están 35% más de internaciones en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y eso los que se van a internar. Claro, después tenés una secuela de gente que no puede comprar los remedios. Y es así, porque los remedios están carísimos. Y es así, y el cierre del plan remediar, bueno, y me quedó, viste, estas cosas que te quedan razonando. Ahora hay vacunas contra la gripe, así que para que vayan a vacunarse, aquellas personas que estén en condiciones de vacunarse, y después que no suspendan medicación si no alcanza la medicación. Bueno, eso es muy difícil, porque si no tenés la plata, ¿cómo haces? A mí, o sea, el tema de la educación, la clase media lo puede sentir más porque todos los días tiene que mandar a los chicos a la escuela. El tema de la salud normalmente te das cuenta cuando te sentís mal y tenés que atenderte. Entonces es como menos, está un poquito más alejado. Sí, claro. Pero es un tema más grave todavía, porque lo que está en juego es tu vida. Sí, sobre todo lo que decía Nicolás Kreplak sobre las enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? Diabetes, hipertensión, problemas cardíacos. 3:58 minutos. Nosotros lo tenemos en agenda permanentemente, pero lo vamos a fortalecer porque se está muriendo más gente en la Argentina producto de esta planificación del gobierno de Milei. Agustín Caballero. Cambiamos un poco el humor, favor. ¿No? Porque bueno, nos queda mencionar al ganador, ¿no? Al ganador. Bien, del Quiero Disfrute. Del Quiero Disfrute. Previo a ello y con esta música de fondo, llegó el momento dulce del programa. Ahora sí, tomarnos un respiro, a cambiar un poco de glucosa, el talante, el semblante. Llegó el momento dulce del programa, presentado por los alfajores peronistas de La Dominga, que pueden conseguir en su Instagram, @la_dominga73. Aquí hay algunos, ¿no? Y además que colaboran con una producción artesanal, sensacional, de un producto nuestro, alfajores. Sí, y se le puede pedir la figura que se le ocurra, que vos quieras. Claro. Exactamente, mira, lo querés a Néstor, lo tenés. A Cristina, también. Lo querés al general, a Evita, al Diego, al Eternauta, los tenés a todos. Los alfajores de La Dominga traen imágenes impresas en homenaje a figuras populares, además de producir otras delicias reposteras, como esta, ¿no? De que tiene la estrella del CONICET. La estrella culona del CONICET. Incluso si vos querés hacer tenés una fotografía, lo querés poner al Diego. Sí. Sí, te lo pedís y te lo hacen. Mira lo que es esto, como la estrella en el fondo del mar, es buenísimo. Ya hay modelos preexistentes, o sea, se pueden elegir. Este es para mí. Claro. Excelente. Puedes hacer tus pedidos a @la_dominga73, ideales para regalar y compartir celebrando al pueblo en desayunos y meriendas con los alfajores populares La Dominga. Ganadoras además del mejor dulce de leche para alfajor. Ahí está. En el sorteo de la provincia, en un certamen, ahí está, en un concurso de la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, felicitamos a Víctor Chacra, DNI 727, que se ganó el par de entradas para ir a ver al fenomenal Bruno Arias el jueves en Torcuato Tazo. Perfecto, nos vamos, así algo más. ¿Alguien les queda algo? ¿Es ahora o nunca? Impresionante las imágenes de Bolivia. No, tremendo que lo que estamos está viendo pasando en Bolivia. Y cómo la gente tiene claridad en la exposición de sus problemas. Sí, todo cortar, lo quieren sacar al presidente Paz, así a toda costa, 2 de la tarde, ya se quedan con la tarde con Carlos Polimeni. Nosotros nos fuimos. Para nosotros, como cada día, será hasta la vuelta. Sería más cruel la de matar por matar.